Sagrario, si sabes que empezamos siempre con una canción. Ah, no. Bueno, vamos a empezar con la charla. He sido yo. Que cantaba, la verdad que era un vídeo, porque creo que un sobrino tuyo ha subido unos vídeos a... Sí, mi nieto. YouTube, o tu nieto, que son oro puro, de Claro. verdad. Unas fiestas del Cachirulo, unas cosas, unos vídeos preciosos, con una calidad muy mala y el sonido se oía un poco raro, no se grababa bien, pero como recuerdo están estupendos. La verdad que además esa jota es muy bonita. Las jotas en menores son espectaculares y la mora especialmente, ¿para que sí? La bruja, O la bruja. ¿Tú le has cantado muchas veces la bruja con muchas letras? sí, porque ¿verdad? tiene muchas letras. Muchas Es muy letras. bonita. A la gente le gusta mucho, aunque no es una jota pura para concursos y cosas, pero a la gente le gusta mucho. Bueno, pues les vamos a dar la bienvenida a todos los que han venido hoy a acompañarte en esta entrevista. Os damos las gracias, buenas tardes por haber venido. Y la verdad es que vamos a hablar de jotas sobre todo, porque teniendo a Sagrario Hernández aquí, es la jotera mayor del reino y vamos a hablar de muchas jotas. No te puedo hablar de jotas y de comida. Pero también vamos a hablar de la Casa de Aragón y de muchos recuerdos y de muchos momentos. Además, la gente cuando se ha enterado que ibas a venir a contar cosas, ellos también querían contarte cosas, entonces también las tenemos por ahí guardadas. Así que sí, ¿qué te parece si empezamos por tu barrio? ¿Por dónde naciste tú? Ah, yo nací. Mira, he cogido una foto del barrio de la Latina, De latina, exacto. porque es uno de los barrios, sobre todo, La corredera. es el corazón de Madrid, Sí, es sí, uno de los barrios que más vida tiene. Esta foto es muy moderna, pero siempre ha sido así. La Latina siempre ha sido un La barrio... latina está allí y bajas por abajo Ajá. y a la izquierda hay una calle que se llama la calle del Ángel, ahí nací yo. ¿Naciste aquí? ¿Y dónde te bautizaron? Y en la iglesia de San Andrés, que está ahí. Esa. También. En la iglesia de San Andrés. ¿Tú sabías que en la iglesia de San Andrés están los restos de San Isidro? Es que yo pensaba que estarían en la iglesia de San Isidro. Yo lo que he leído es que estaban los restos de San Isidro. Si acaso algún día nos acercamos y vamos a ver si es allí o no. No, San Isidro es lo que se ve a la derecha, que es el museo. Pues a lo mejor están ahí los restos. Eso sí. A lo mejor están ahí. ¿Sabes lo que decía Roberto Martín en el libro de los 75 aniversario? Decía que el barrio de la Latina era casticismo inmortalizado por el genial pincel de Bruegel. Me parece una frase súper bonita. Roberto tenía estas cosas, ¿verdad? Bueno, pero realmente tu familia y toda tu pasión jotera Han sido aragoneses, son todos viene de Peracense. Peracense es un pueblito en la comarca de Jiloca, que yo creo que en la Casa de Aragón lo conoce todo el mundo porque es tu pueblo. Claro. Antes no sabía ni pronunciarlo, ¿pero qué? Sí. ¿Te acuerdas? Luego hablaremos, bueno, en Peracense lo más conocido es su castillo, el castillo medieval. Es que es un señor castillo, muy bonito, Además, precioso, un punto tiene estratégico. mucho valor. Porque... Pero bueno, hicisteis un viaje a Peracense, hicisteis ahí un festival, luego hablaremos, porque ahí pasaron un montón de... Varios festivales. Luego hablaremos de las anécdotas en Peracense, porque todo el mundo cuenta lo bien que se lo pasa. ¿Sí? Pero vamos a recordar la infancia de Sagrario. ¿Qué te recuerda esto? Espérate, A ver qué te recuerda. el pan, el El pueblo, pan, la bandurria, mi la padre luz. tocaba el laúd. Tu padre. Yo lo que quería es que te acordases de tu padre, Valero. ¿Se llamaba Valero tu padre? Sí, por eso Valero. Entonces en tu casa has oído jotas toda la vida, No, ¿no? ¿Y por qué tocaba entonces en la bandurria? para bailar. En el pueblo se me ponían tres, una guitarra, o sea, Y ahí se montaba el y baile. hacían el baile, sí.
Y tu madre se llamaba Primitiva Sí. y fue la que te trajo hasta la casa de Aragón. ¿Cómo es esa historia de la vecina? Pues yo, cuando mis padres se casaron y se vinieron a Madrid. Y luego nos ubicamos en Río Rosas, la calle Los Lucan. Y entonces en las mercerías cogía puntos de media. Y veía una señora, que debía ser aragonesa. Y le dijo a mi madre, ¿por qué no llevas a la chica a la casa de Aragón? Y eso, y fui a la casa de Aragón. Es que he cogido una foto de internet de cómo se cogían los puntos de media, Así, porque sí. eso es una tarea ya que ha pasado a los anales de la historia. Digo, voy a poner la maquínica de coger los puntos para contar la historia de la vecina. ¿Te acuerdas? Sí. Bueno, el caso es que aquella señora de los puntos de las medias, aquella señora que cogía puntos fue la que te mandó para la casa. Exacto, decía mi madre. Mi madre me había llevado una vez por todas las vecinas, que canta a tu hija, que la lleves a un profesor. Sí, y me mandó un profesor, me llevó. Mira, Buenas. cuidado, me caché en la marca si empezamos en Juan Carlos. Y ¿Cómo estáis? me llevaba el profesor y le dije a mi madre, esta chica tiene mucha voz, pase una Juanita Reina, una Concha Piqué, luego se lleva entonces la sopa. Pero mi madre, como la mujer, eran de pueblo, estaba mal visto a los artistas, pues tal cual, ese viajito al profesor y ese a mi casa ya no volví. La idea no le pareció muy buena. Entonces, pues nada, fuimos a la casa de Aragón, sería con junio, ahí estoy yo. Como en junio fui, ensayé un poquito, que... Era el año 57, nos está contando. 57. Con 57, 17 años en el Pavón, fue cuando debuté. Y entré en junio, no sé ni cómo canté, con mis nervios que sabe que tengo. Pero bueno. Luego veremos lo del Teatro Pavón. Es que ella entre sus cosas guardaba esta foto del canal de Sacho, que no es de Pero tenía 41, una del anterior que la he 61. perdido, tanto. Era anterior. Pero Todavía, fíjate, porque te parecías una actriz de cine. Qué guapa estabas ahí con 17 años. Bueno, con 17 años estamos tan guapas, creo yo, Pues en el año 61, ese carnet no es de recién llegada, pero bueno, Sí. en el año 61 estaba entonces de presidente en la Casa de Aragón Ramón Artigas. José Luis Artigas. Y Seijo siempre cuenta una anécdota de José Luis Artigas. Y digo, pues yo quiero poner una foto de José Luis Artigas. Pero no ha habido manera de encontrar una foto de José Luis Artigas. ¿Y sabes lo que he Yo encontrado? sí que tengo. ¿Sí? En la que está con Fabiola. Ahí está él. Ah, claro, pues se nos ha pasado. Pero ¿sabes lo que he encontrado yo en internet? La firma. ¿Cuántas veces cuenta Seijo esto? A ver, cuenta. El presidente de la Casa de Aragón era el que firmaba los billetes de 1000 pesetas. Era un señor. Sí. Era un mercado del Banco Español. No, era Que sepáis que ese día, al día de antes había nacido yo, el 16 de septiembre del 71. Y cuando he visto el billete digo, pues lo voy a poner ahí para que lo veas esto, que le va a hacer mucha ilusión, que siempre cuenta lo del Pues sí, billete. era un señor. José Luis Artigas Cía, cajero del Banco de España. Oye, pues he buscado el Teatro Pavones, que además el Teatro Pavones tiene... Pavones, no pavón. Pavón, perdón. Pavón. El Teatro Pavón tiene mucho valor artístico porque, por lo visto, es uno de los primeros edificios madrileños que fue construido enteramente con el estilo Art Deco. Ajá. Y también Miguel Ángel nos contaba, es que debutamos el mismo día. Sí, sí, claro. Pero fíjate, esto a lo mejor fue para el Pilar y tú llevabas desde junio, ¿no? Yo fui en junio y como te estoy contando, ensayé 2 o 3 días. A mitad de la jota me paraba José Luis, porque me ponía nerviosa, ya no continuaba. Cuando llegaba a Calderón ya no lo subía, me iba. Y ya pues, entonces había un poquito, como siempre ha habido en las casas, ¿no? Y dejó de ir el profesor, que entonces era Ángel Burgos. Ángel Burgos. Dejó de ir. Me parece que lo tenemos aquí. Yo iba, ¿Es uno de estos dos? el de la derecha, que está bien. Este. Y esa es mi primera actuación. Sí, o sea, que era ahí en el Pavón. No, esto era una actuación. Ah, actuación que había así. Sí. Y ese era el Burgos. Uy. Era Ángel Burgos y Cirilo Bueno y y Cirilo María Luisa Bueno. Cascada. María Luisa Y Cascado, aquella chiquita se Nuria llama- Santa María. ¿Puede ser? No. ¿No? No, aquí es una bailadora que no sé cómo se llama. Pues se Tú lo puede- sabrás, Mari Carmen, ¿dónde estás? Aquí estoy, pero no. ¿Cómo se llamaba esta? No me acuerdo. A ver, no sé si son las mismas, ¿puede ser? Estabas también con la Sí, misma sí, lo chica. mismo, somos los Lo mismo, ¿no? Sí. O sea, que era una de las primeras actuaciones. ¿Has visto Pero qué el primer jovencita era? compromiso- He sido joven.
El primer compromiso en el que te dijeron tienes que cantar fue aquí, en este edificio. No, pero antes de ir al pavón no te mandaron un día a la radio. Muchas ¿Qué gracias. pasó con la radio y con el agua del Carmen? Mira, como te he dicho, en junio fui un par de veces allí y luego, el 1 de julio, que no había ido al profesor. Otro día que no había ido al profesor, ya me fui a mi casa y ya estuve. Tenía un pique con Cirilo. Cosas de la casa de la Bueno, pues ya llega septiembre y me llaman, que habían empezado las clases. Fíjate, en septiembre. Todo el verano había pasado. Pero yo, fíjate, acababa de aprender una jota. A la madre de mi alma la veía reñir con mi padre, no supiera cuál defender, solo sabe 5 veces. Primera, cuando llegaba al Calderón me callaba. Pues llega y todos malos, porque entonces se iba con zapatillas de esparto. No se llevaban ni las bañadoras ni los cantadores llevaban zapatos. Las zapatillas de esparto que siempre llovía. Para el final siempre llovía. Y allí estaban todos malos. El profesor con gripe, algunos con malo. Todos malos. Y teníamos que ir a cantar a Radio Madrid. Y tenía que ir yo a cantar al baile. Y hay una solista. Él estaba en la cama y cuando dice que me anuncia en el Radio Madrid, ahora Sagrario Hernández cogió la manta, se tapó para no oírme. Porque dijo, pesaré por petenera. Y de cuando cogiste el tono dije, ay, mi madre me dio agua de azar y todo. Pues. Ah, no era del Carmen, era de azar. Yo no sabía cantar ni el bolero. Y me tuve que poner al lado de Bernardino Serrano, que era el profesor entonces. ¿De Rondalla? Sí, de Rondalla. Y me tenía que hacer así cuando tenía que entrar. Digo, y la madre de Dios. Digo, esto no. Chica, oye, si yo estoy así vendida. Así que imagínate lo que me pasó. Vaya experiencia ahí en el edificio. Bueno, me canté mi estilo y salí. Vaya principios. En el edificio del Primar, que se inauguró. Uy, mira, eso éramos el cuadro de la Casa Aragón en el año 57-58. Toda la Gran Vía ocupada con joteros. Madre mía, qué alegría tan grande. Ahí está Azorín, el segundo. Manolo Bodas, el cuñado de Azorín. Allí por ahí está Fernandito, el hijo de Bueno. Y Mira, toda gente joven. Madre mía, qué alegría de foto. Mira, y aquí las chicas. No sé si era el mismo día o era sí, otro. sí. No, esto fue ya posterior en la Plaza de la Villa. Que allí estaba la alcaldía y cantábamos ahí. Pero fíjate que un montón de mujeres. Y qué guapas todas. Ahí está. Vestida de Ahí está comunión, esta como foto. decía Sergio. Pues ahí dijo, ¿te acuerdas que decía, va vestida de comunión? Sí, Porque me puse mi traje cortito, mi traje corto que llevaba. Como la Marisol. sí, Ángela por arriba, la veo también. Y aquí está. Y la Rondalla tampoco se quedaba atrás. atrás. A ver dónde estás tú. Ahí estaba yo también. ¿Quién era Mari Carmen? Es que la pila chatita que me la frías tú. A ver, ¿estás por No ahí? estoy yo ahí arriba. Digo, no. Sí, sí. Ángela te roba. Ahí está Mari Carmen al lado de Ángela. Al lado de Ángela, la que está al lado de Ángela es A la derecha de esta Ángela. moza que está aquí. Ahí estoy. Esta entonces. Sí. Madre mía, qué guapas estabais. Pues Y os decía que la Rondalla, que también pedazo de Rondalla. si quieres volverlo, que le voy a decir una cosa a A ver. Sergio, que a la derecha esa que está de pie, esa es María Teresa Aguirre, que fue campeona de Jotas, de Calatayud. Yo no aquí en la casa yo no la he conocido de venir. Estuvo, pero para que estuvo, como estaría su padre trabajando aquí, luego se fueron. Esa chica ha sido primer premio de Jotas. Sí, cantaba. Está en Calatayud. Madre mía. Bueno, la Rondalla hay una foto que está súper guapa. Ah, mira. Que me encantó de todas las fotos que Era hizo. jovencito, Mira, el mantón todavía lo tenemos, ¿eh? Teresa Cascarro. Y María Luisa, que la hemos visto antes vestida de batuba y ahora ahí. Es que ahí estamos. Parecíais de cine. La verdad es que sí. Decir blanco y negro. Pues entre las muchas anécdotas que contaba. Mira, la que te digo. Sí. Don Ángel Besán, el de arriba a la derecha. Ah, el del traje era. Eh. Ah, bueno, ¿dónde está la foto para guardarla? Pero Sí, y allá abajo, ese de ahí, ese que está ahí, abajo. Este también. Al lado del niño. Este. Este Ese es Artigas. Artigas. Ah, Y pues. ese es Y la Rafita, Fabiola. Ah, pues qué alegría que no nos vamos sin ver. Y la Fabiola, que os voy a No es decir. Rafita, No, ese no es Rafita el chico. no. Y ahí está la jota que yo le canté. Uy, Y aquí la Jota, que le encantó, sí, sí. yo para mí que No es Rafita. Bueno, pero Rafita sale luego, no os preocupéis. Sale muchas veces. Oye, os voy a contar Esta es una de las anécdotas. Pero os contaba también que Alcoleras el día que estuvo. ¿Estabas en Carroneos bailando? No, ya que el cuadro se preparó para ir a Bélgica, que al final no fue. Mira, A la boda. No, cuando estaba hablando con nosotras, ahí, tal que estaba ahí, resulta que la llamó su futuro marido, el rey de Bélgica. Anda. Entonces,
el comentario. Como todo se rompía a las medias, llevaba las medias con una carrera. Y todos, chicas, todas allí, todas, que lleva una carrera, lleva una carrera. A las reinas también se rompen las medias. Claro, la vecina no tenía lo de coger las medias y claro, se los errores. Pues esta era una revista de la época que me enseñó Sagrario el día que estuve con Sí, ella. sí, la revista que tengo yo hice mi nieto. La revista se llamaba Menino Ay, Femenino, sí. de diciembre de 1960 y costaba 10 pesetas. Ya que guapa estaba la reina. Y entre los artículos que venía entre medio, estaba la reina. ¿Cómo encontrar al marido ideal? Todo ayudas, ¿eh? Para casarse. Una maravilla. Y el artículo de que se murió, claro. Estas cosas se contaban en la revista, es muy curiosa. Bueno, por aquellos años lo que más se hacían las actuaciones era en verano en la casa de campo. Y ahí te dieron un premio súper importante. Eso era. Sí. Cuando ganaste el primer Sí, premio. hombre, yo- Yo no sé si estabas cantando aquí, ahí precisamente en la casa No, es de un campo. teatro. Es teatro. ¿Eso era un teatro? Seguro que es el teatro, Calderón. Ah, pues yo pensaba que a lo mejor era de cuando ibais en verano ahí a la casa de campo, que hacíais un montón de No, cosas. porque era al aire libre y eso no estaba al aire libre. Ah, o sea que el escenario estaba al aire libre, pues eso se iba en el escenario estaba verano. al aire libre, estaban los stands, Zaragoza, pues que te ven, pero los stands estaban al aire libre, el tablao. El tablao para actuar. Y en verano todo el mundo de la casa se iba para allá a pasar No, el pero verano. no era todo, no eran los veranos, era cada 4 años la Feria del Campo. Ah, bueno, y luego la feria, aparte de la... No, la Feria del Campo Era cada 4 años. y era cada 4 años cuando iba a la Casa Laguna ya el pabellón de Laguna ¿Y Bailar. no se iba ya todo hasta No, dentro no, de no. 4 años? Era La feria del campo era Eran cada 4 años. Ah, yo pensaba que se iba todos los veranos. No. Ah, vale. Bueno, pero ¿sabéis dónde se iba Sagrario todos los veranos? Ah, mira. A Puerto de Sagunta, la Claro. playa. Y allí es donde encontró a su amor Exacto. y donde se casó. Y Exacto. donde... Exacto. ¿Cómo era la historia esa cuando conociste a Pepe? Tú solo cuentas lo que se puede Luego, contar. ahora se cree que son muy modernos, muy todo. Pues mira, yo conocí a mi marido. A los 5 días de conocerle dice que se quería casar conmigo. Y antes de 2 meses nos casamos. Hombre, porque los flechazos se existen. Salió bien. Eso fue un flechazo. Y 55 años, ¿eh? 55 Pues años. mira, he hablado con la presidenta del Centro Aragonés allí en Puerto de Sí, Sagunto sí. y me decía, digo, ¿tienes alguna foto antigua? A lo mejor que pueda estar Pepe y eso. Me dice, pues te puedo dar una foto de la casa, de la fachada, Sí. porque siempre ha sido la misma. Sí, sí, sí. Y todavía sí. sigue y Sí. todavía... Alguna vez vamos a comer allí cuando yo con mi cuñada. Bueno, la mala suerte que conocieras a Pepe y que os llevarais tan bien y os casarais tan rápido es que tuvo que dejar de cantar. Claro. Entonces tuvo unos años sin venir a la casa de Aragón, pero volvió enseguida. Volvisteis en el año 79. El año... No, yo volví, me casé en el 62, volví en el 63, en mayo. Pero como venía ya con un hijo, Claro. y luego a los 2 años pico otro hijo, y luego otro hijo, pues ya con 3, pues ya. Hasta que los chicos no fueron un poco mayores, no Claro. volviste. A eso me refería. Y es que Y 79, cuando Juan Carlos tenía Sí, es que sabes. 4 añitos, ¿puede ser? Sí, Sí. Qué bien que ha venido. Cuéntanos qué te acuerdas de la casa de Aragón cuando llegaste, cuando ya habían nacido los niños. Pues mira, un amigo íntimo, Rafael Bosch y su mujer, que eran de cuando entonces, Los padres de Rafael. pues un día llamaban por teléfono que te vengas a la feria del campo, que nos tenemos que ver, que va a toda la casa de Aragón, que tiene que ir. Bueno, pues nada, pues mi marido dijo que fuéramos, con mi hijo pequeño, fuimos los 3. Entonces, cuando terminó la actuación, estaba Rafael Gilabert, que era de entonces, ¿te acuerdas de Rafael? Era de Rondalla, un guitarra muy bueno. Subes arriba que tienes que cantar una jota. Sí. Nos subimos al pabellón y el señor era el profesor José Luis Sego. Y canté. Y me dice José Luis Sego que tenía que volver a cantar. Y volví. ¿No es eso? Y me decía Pepe, ¿tú crees que lo da? Y entonces fue cuando grabamos la misa baturra, que la grabó José Luis y la montó. Y Bueno, fue yo cuando... no la inventé. No, entre He todos. cambiado algunas cosas. Bueno, pero tú la montaste. Bueno, sí, nosotros sí. para los de la casa la diste tú. Claro que sí. Además de las más bonitas que Era hay. del maestro Villanueva, el Sí. profesor de rondalla de la escuela oficial de Zaragoza. Pues es que esta es una de las fotos bonitas que he visto de Anda, mira, de Pepe. mi fuente. Y tu fuente. Anda. Qué detalle el pueblo de Peracense, que quería que tuvieses ahí ese recuerdo por la foto, pero es que tú tuvieses un detalle muy bonito. Sí.
Es que ¿sabes qué pasa? Que gracias a esto, pues gracias a mí, pues se ha enamorado el pueblo peracense. Hombre. Porque había un periodista que era de Monreal del Campo, que era de la, ¿cómo se llama? De la Aragón, ¿cómo se llama? El Heraldo de Aragón. El Heraldo. Heraldo. Ujú. Juan Carlos Cortés, cuando me hacía de aquí o el cachimbo un homenaje, plas. Cuando me hacía la Casa Aragón, plas. Cosas así. Y Y de Monreal, sí, Oye, pues, eso, claro. pues, Claro. me hicieron la frente. Pues Yo ahí quiero pone guardar mucho ese día. el Ese pueblo, día, pero... el pueblo de Peracense a Sí. Sagrario Hernández García, creadora de la Jota de Claro, Peracense. porque esa de El día que es se- pequeño pero y el día que valiente. se inauguró, Hoy. con velas tuvieron que bailar la jota. ¿Te acuerdas? Sí, con velas. Mira, el obispo fue Año de Pasamos- 1988. Sí. a hacer la misa, el obispo, ¿te acuerdas? Y el Sí. pueblo, ¿verdad cómo estaba? O sea, pasó. Fue Pero el estaba presidente de la agotado, Diputación de Teruel y todo. Lo pasamos, vamos. Oye, pues ahora vamos a recordar a Pepe un poco, porque Ay, la sí. gente de la casa Pobrecito mío. quería Yo tener... le recuerdo, pero... ¿Sí? ¿Qué le Pues recuerdo? vamos a ver si se Le acuerda. recordamos todos. que Todos, hemos todos. A ver, conocido. ¿quién más se acuerda de Pepe? Recordamos Todos, todos. Todos los sentidos. A ver, vamos a escuchar. Pepe se encuentra entre nosotros y te digo que puedes estar muy orgullosa por todo lo que hiciste junto a él. Un padre para mí porque crecí con él bailando la jota. Siempre confió y contó conmigo para formar parte de su cuadro. Pepe, ¿te acuerdas de esa sonrisa que me echabas o ese abrazo con beso incluido al terminar de actuar? Pues eso me dio el orgullo que con tanto cariño conservo y muestro cada día en los escenarios. Si estoy ahora donde estoy, es gracias a ti. Allá donde estés, espero sigas disfrutando de la jota. Hablar de Pepe Mira. es hablar del mejor delegado que ha tenido la Casa de Aragón, de Madrid. Fueron momentos muy bonitos, supo llevar a un gran grupo, nunca nos faltó de nada, el mejor hotel, las mejores comidas para su grupo. Y bueno, pues, ¿qué más puedo decir? Nos echaba buenas broncas, pero bueno, en cuanto nos pasábamos un poco. Siempre Pepe se acuerda. Ah, sí. Nos acordamos mucho de Pepe, cómo le gustaba que las cosas salieran bien, ¿no? Cuando era delegado del cuadro, ¿no? Cómo lo vivía y cómo lo sufría algunas veces, ¿no? Nos acordamos muchas veces de los enfados que se cogía con los técnicos de sonido, entre comillas, ¿no? Cuando iba Luis el Chato y Aurelio y no sonaba bien o no había luces o no sé qué. Los enfados aquellos que se cogía Pepe, ¿no? Que daba hasta saltos ahí en el suelo, poniéndolos a caldo. Siempre nos acordamos con una sonrisa de él. Por supuesto, siempre con una sonrisa, con mucho cariño, porque la verdad es que Pepe era un tipo entrañable. Con respecto a Pepe Llamas, para mí ha sido el añorado Pepe el mejor delegado que ha habido en la casa. Un hombre de carácter y de sensibilidad al mismo tiempo. Siempre preocupado por el bienestar de la gente del cuadro, tanto en habitaciones íbamos a hoteles que el escenario tuviera la suficiente seguridad y envergadura que reuniera las condiciones. Siempre un hombre preocupado por el tema y la convivencia del grupo, ¿no? Y encima pues ocupándose de ser el nexo entre la directiva y bueno. Que tanto tú como Pepe nos hicisteis a todos formar parte de esa preciosa familia del cuadro de Jotas. Entonces, bueno, no puedo más que agradecerte, sabes que te tenemos en el corazón, que mi familia, en la familia García Riopedre, se os quiere y se os admira y bueno, siempre formaréis parte de nuestra vida y no solo que habéis formado, sino que la seguirás formando. Bueno, qué cosas más bonitas, ¿eh? La verdad es que todo el mundo Es lo que eran quería mucho. pequeñitas, es que eran Han crecido. todas. Sí. Mira, Han crecido. mira, Estela, pues fíjate, mira, pequeñita, tú. Es que son muchos recuerdos, no solo para ti. Claro. Bueno. Pues yo creo que esta foto es en Peracense, ¿puede ser? Sí. Ya fue en la Mira, última etapa. Que sepáis que aquello que se ve allí es el castillo. Ah. Esa roca, pero se entra por otra parte y de esa roca tenían, los jefes tenían su vivienda, vaya. Porque para ir es un rave, había ese levadizo y si había guerra pues se subían ahí. Ahí se salvaba. Muy Bueno, pues bonito, como- tiene mucho valor. Como decir Peracense, es decir Jota y es decir Sagrario, vamos a escuchar a Sagrario una jotica, a ver qué tal se escucha. Ostras,
¡Ojo todo el escenario! Hijo de mañana. Mucho. ¿Eh? No, no, no. Mira que nos llevamos bien. Que se me por los inmuebles. Yo dije, esa es de chico. Bueno, pero ¿para qué la canta? Digo, porque me gusta, la quiero. Pues te diré que es la primera jota que ha aprendido mi hija y me hace mucha ilusión escuchártela a ti. Porque estoy todo el día oyéndola en casa. Estoy todo el día oyéndola en casa. Y cuando la vi dije, también la canta Sagrario. La Lola, joven. Lola se van los puestos. La Lola. Ese es mi pueblo, ¿eh? Bueno, Este es uno de los viajes que dices mira, Lola. Oye, hay que ver cómo estáis ahí, ¿eh? Bueno, ¿aquí ya eras tu profesora o seguías siendo profesora José Luis Seco? Es que tú, Lasus, que lo dejó Es que porque porque tenía que los chicos trabajar. eran pequeños, los nuestros, y el trabajo era muy complicado. Claro. Y hubo un tiempo que lo dejé y se Claro, quedó. fue cuando llegó ella, lo que no sabemos si fue antes o después. Pero esta fue cuando se inauguró la fuente tuya ahí. No, La fuente emperacense. Que no, no fue otra vez. Esa foto es de Peracense. Sí, señor, sí, que se sí. hizo allí. Claro que sí, que es de Peracense. Claro. No quiero. Es de Peracense y cuando ¿Vas a se cantar la inauguró, misa? se inauguró la fuente que hicimos unas Fuente fotos. fue Vamos a cantar la que misa, claro. Luisito. Yo no fui a la Bueno, lo inauguración de la importante es que Que no, estabais que no, ahí. que no. Pues Peracense. No, que eso no es la inauguración. Estáis súper guapos. Eso sería en la inauguración de la nave o alguna cosa así. Yo recuerdo por lo menos. Ahí está más mayor mi madre. Miras un montón, madre mía. Mira, He puesto esta canción con el alcalde, pero la has cantado con un montón de personalidades. Lo leía en el libro de ese fue los el que 75 era años. presidente antes que tú. Por eso le he puesto, voy a incorporarte la El Ortiz, está entre medias. Sí, sí. Y ahí está Pepe, el Chato. Sergio. Yo no conozco a nadie más. Sergio ¿Pedro y Menús? Pedro Menús. Sí. Y Sergio, el que está aquí. Se fue mucho tiempo. Pero aparte de la reina Fabiola, presidente de la casa, en ¿no? el libro ese ponía que habías cantado para Jimmy Carter, presidente de los Estados Unidos. Y Carter, Adolfo también, Suárez. en Jimmy Carter, que cuando cantamos para el presidente, ¿te acuerdas? ¿Quién? A Jimmy Sí, Carter. hombre, claro. Ha cantado para Adolfo ¿Te acuerdas que Suárez. dijo, más joto, más joto? Sí, no, es verdad, ¿eh? Tierno Nos Gatán, fuimos, Pero Vallejo. Y dio la mano, ¿verdad? Todo el Dijo, mundo. quiero más Jota. El presidente quiere más Jota. Y nos hicieron entrar a todos. Y nos dio la mano, Nos dio la ¿verdad? mano uno por uno. Y ministros de Y la chica Alemania, de Marruecos. esa que tenía el pelo por ahí. Ahí está. Ese era Álvaro del Manzano, que fue la Sí, he puesto solamente esa foto, pero eso que habéis cantado para un esta montón. señora es la que cantaba lírica. Sí, la lírica. Sí, sí, sí. O sea, la... Susan Caído Mira, y tengo otra Guardiola. foto también. Mira, Creo que fue también en ¿quién está aquí? Peracense. Anda, Orte y señora. Gloria. Su señora. De todas maneras, hijo y Luis estaban en todas, ¿eh? Parecía que te ibas a hacer una foto. Ya viene con la televisión hecha gloria hoy. Los cantadores con cantadores, Somos ¿verdad? como el cuento amarillo. Bueno, y aparte de la familia de la Casa de Aragón, aquí tenemos a la familia en concreto. Esta es la foto que tiene Sagrario en su ordenador de fondo de pantalla. Es lo primero que me enseñó Lo puso cuando mi hijo, lo puso mi hijo. la puso Juan Carlos. Ahí vemos a José Mi Manuel, marido estaba Ángel, a ya Juan estaba Carlos y a amarillo, Pedro. ya tenía cara de luna, como decía él. Ya estaba ahí mayor. Pobrecito. Pobrecito. Bueno, pero todavía estaba súper guapa. Oye, y si hablamos de Jota, cuéntame qué piensas de la Jota de ahora.
es que ¿Cómo no, lo ves? si me expreso igual me multan. Porque te vengan a buscar, ahora no te encuentras. De los cabellos. Así puede decir lo que uno piensa, ¿no? ¿Tú crees? No sé, vamos a ver, ya veremos. Yo solo sé que se está desvirtuando mucho, para mi gusto. El vestir, al final, no vas a saber quién es una valenciana y quién es una aragonesa. Sí, sinceramente. eso sí. Luego, en el canto, pues todo lo basan en cuanto más subes mejor. No sé cómo decirlo. Igual que en el baile, cuanto más alto, Y en parecen el gimnastas. baile, pues también mucho ya. De cara a pero ha cambiado mucho la jota, aparte de la indumentaria. Sí. ¿Sí? ¿Reconoces los Era estilos más o dices? antigua, era más antigua, las antiguas eran más auténticas. Ajá. Bueno, es que todo va cambiando de alguna Claro, manera. claro. modernizando. Oye, ahora se da música y todo, los cantadores, Modernizando joteros, saben ya. música. Y yo no sé si la música te hará dar más sentimiento a la jota o no. Sí, claro. Porque Es una buena el que sabe reflexión. música y lee una partitura, ¡pah! Te hace una blanca, una negra, correcto. En cambio, un jotero que sabe el corazón, igual una negra te la hace blanca y te queda preciosa. La larga, o será que soy antigua y Pues es una reflexión muy bonita, ¿eh? La verdad que me gusta mucho. Bueno, yo solo sé que soy muy antigua. Bueno, pero el antiguo tiene mucho valor, sin duda alguna. Yo veo muy bonito que se cambien y todo, pero es que ahora las que salen a cantar, como dice el pueblo hispano, gallinas cluecas, pero dejando de que una aragonesa haya esos miriñaques, esas faldas, esos... Bueno, mi abuela era una mujer alta, yo salí un poquito allá en el cuerpo, y iba la mujer con una falla negra, una motoquilla, y lo de misa, ¿a santo de qué? Y esos colores, ¿a santo de qué? Han ido los aragoneses con esos colores y flores en el moño, ¿a santo de qué? Esas son las sevillanas. Bueno, pero vamos a ver qué es lo que dice la gente de la Casa de Aragón, que también ha querido tener unas palabras contigo. Hola Sagrario, un placer poder compartir contigo este pequeño ratito aquí, esta oportunidad que tengo de públicamente agradecerte bueno, pues todos esos ratos de tardes de ensayo, de viajes, de actuaciones, de todo lo que compartimos durante tantos años en la gran familia de la Casa de Aragón. Y un abrazo muy fuerte y un gran saludo jotero. Adiós. Estaba en la boda de ella, de sus dos hermanos. ¿Qué tal estás? ¿Te acuerdas de mí? Ah. Me imagino que sí. Sí. Pues las buenas amistades y los buenos recuerdos que Ay, tenemos madre. vividos en la Casa de Aragón no se pueden olvidar nunca. Soy Asu. Me alegro muchísimo La cuñada de de enviarte este mensaje. Te envío también a la vez muchos besos y muchos abrazos. Sagrario, guapa. Y de Sagrario, una gran compañera, una gran amiga. Tengo anécdotas muy, muy graciosas. Se lo puedes preguntar pues, a Paloma, a Pilita, cuando estuvimos en Veracense, en tu casa durmiendo. Otra anécdota se lo podemos preguntar a Rafita, cuando dormimos en una concentración en Monreal del Campo, que dormimos en un hotel de carretera. También lo pasamos genial allí. Y nada, pues eso, Sagrario, te quiero mucho. A ver si nos vemos pronto y un beso muy grande. Sagrario, mi querida Sagrario, tu voz para mí siempre ha sido inconfundible. Ha sido siempre muy controlada, fuerte y para mí ha sido hermosa. La verdad es que me diste mucha seguridad en el escenario el primer día. Cuando actuábamos esperábamos siempre con mucha ilusión tus jotas de estilo. Siempre has estado en mi oído, acompañando a mis pasos como bailadora. Recuerdo cuando era pequeñita, la voz saliendo por los altavoces de los escenarios antes de empezar a actuar. Para mí era emocionante escucharte. Sin embargo, aunque recuerdo aquellos tiempos con cierta melancolía, me alegra tenerte cerca y saber que eres feliz con tus hijos y amigos. Te quiero, pareja. Hola Sagrario. Hola, yo conozco a esta. Sagrario, te mando un saludo muy cariñoso. Sabes que hace muchísimos años que tenemos una relación muy entrañable. Recuerdo perfectamente cuando empezamos, cuando estuvimos tanto tiempo en la Casa de Aragón de Príncipe, y te mando un fuerte abrazo. Me acuerdo mucho de Pepe, de nuestra junta directiva, que apoyamos totalmente a la Jota desde el primer día. Y hoy este reconocimiento que te hacen lo tienes muy merecido y te mando un fuerte abrazo.
Hoy, en la Casa de Aragón, la Jota se hace notar y la Virgen de la Almudena saluda a la del Pilar. Hola, Samuel. Como compañero de aquel